Esta mañana me encomendaron a hablar sobre la necesidad de la santificación. Y para poner eso en otras palabras, lo que significa es la necesidad de vivir como santos. Eso en esencia es lo que significa. La necesidad que tiene la iglesia de Cristo de que podamos nosotros vivir santamente, vivir como santos. Bueno, es lógico porque la iglesia es la comunidad de los santos. Y si la iglesia es la comunidad de los santos, lo sensato, coherente, ¿verdad?, es que nosotros vivamos proporcionalmente con lo que somos. Es decir, que seamos consistentes con lo que Dios ha dicho que somos. Nos ha declarado santos. Somos la comunidad de los santos. Todos sabemos, porque muchos de ustedes ya tienen gran trayectoria en las cosas de la palabra, todos sabemos que la santidad significa que Dios nos ha apartado, nos ha reservado para Él, para el uso exclusivo de Dios. Eso es la santidad, es que Dios nos ha hecho su porción. Dios se ha reservado un grupo solamente para Él, para no compartirlo con nadie más, solamente para Él. Eso es lo que nos hace santos. El hecho de que Dios, ¿verdad?, nos haya apartado para su uso exclusivo. Y la palabra clave es exclusivo, la exclusividad. Los jugadores de béisbol, de básquetbol, de fútbol, esos jugadores tienen que firmar con sus equipos contratos de exclusividad, ¿verdad? Un jugador de esa categoría no puede jugar con dos equipos al mismo tiempo, es imposible, tiene un contrato de exclusividad. Bueno, Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos está llamando a un contrato de exclusividad con Él. En eso es que consiste la santidad, que nosotros vivimos exclusivamente para Él. Así que la palabra dice que no podemos ser amigos del mundo, porque si nos convertimos en amigos del mundo, automáticamente somos enemigos de Dios. Por lo tanto, no podemos estar, se da cuenta, no podemos estar en dos cosas al mismo tiempo, no podemos intercambiar nuestro tiempo y nuestras actividades y nuestra vida, nuestro ser, no lo podemos comprometer con dos causas diferentes, ¿verdad? Porque el mundo obviamente no, aquí el mundo no es el planeta Tierra, aquí el mundo significa la esfera de mal, la esfera de maldad, de valores y de principios contrarios al reino de Dios. Y por supuesto, si un hijo de Dios está envuelto en eso, es contradictorio. Es completamente incoherente, es completamente ilógico. No puede ser que un hijo de Dios esté envuelto en eso, porque si se hace amigo de eso, inmediatamente se hace enemigo de Dios. Entonces, no podemos vivir como nos parece y entonces pretender vivir con santidad, vivir reservados exclusivamente para Dios. No es posible. Lo que estoy tratando de decir es que no podemos mezclar dos cosas. Cuando hablamos de exclusividad, significa únicamente, solamente para Él. Y esa es la manera en la que estamos llamados a vivir. Eso me hizo recordar de una historia que escuché alguna vez de un pastor, un día domingo, temprano por la mañana, cuando el pastor va a la iglesia, abre su oficina y nada más y nada menos que se consigue con un narcotraficante esperándolo allá adentro en la oficina. Y el hombre ha puesto sobre el escritorio del pastor una paca de billetes así grande y un revólver. Y le dice: pastor, lo estaba esperando porque necesito que me haga un favor. Necesito que usted le haga el funeral a mi hermano. Y el pastor dijo: no, pero ¿cómo? Tu hermano también es un narcotraficante, es un antisocial. ¿Y cómo pretendes tú que yo voy a hacerle el funeral aquí en la iglesia? Además, tu hermano no era cristiano, le dice. Y el narcotraficante le dice: mire, pastor, mejor que me ayude porque si no me va a obligar a usar el revólver.
Entonces ya el pastor dijo, no, tranquilo, cálmate, vamos a ver cómo vamos a solucionar esto. Hagamos una cosa, trae el féretro de tu hermano y ponlo ahí frente al altar, y yo entonces me voy a ocupar de hacerle funeral. Y el narcotraficante le dice, pero hay una condición. Y la condición es que en el funeral tienes que decir que mi hermano fue un santo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paquete! Entonces el pastor le dice, no, pero eso es imposible porque yo no puedo mentir. Y entonces el narcotraficante le dice, no me obligues a usar el revólver. Entonces el pastor dice, no, calmado, tranquilo, vamos a ver cómo vamos a resolver esto. Tú vete a lo que te dije que lo vamos a hacer. Y entonces se queda solo el pastor en su oficina, se termina de vestir y comienza a orar. Señor, sácame de esto porque yo no veo cómo voy a salir yo de esta situación tan complicada. Yo no puedo ir en contra de mis principios, pero este hombre me amenaza. Señor, dame tu gracia, ayúdame por favor a salir de esto. Lo cierto es que el pastor se presenta ahí en el templo, en el santuario, y está todo el mundo con los ojos puestos en él, a ver qué va a decir. Y está, por supuesto, a un costado el narcotraficante con su tremendo revólver metido aquí. Y el pastor tiene que decir algo. Y bueno, el pastor saluda y dice muchas cosas, pero llega un momento en que tiene que referirse al féretro, al muerto. Y el pastor dice, este que está aquí, este es un perverso. Este es un bandido, este es un criminal, este hombre es un inmoral, pero en comparación con su hermano, este es un santo. Se libró del problema. Mire, nosotros no tenemos que esperar que nadie nos declare santos para ser santos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos lavados con la sangre del Cordero. Lo que nos hace santos es que el santo vive en nosotros. Eso es lo que nos hace santos, ¿verdad? Así que nosotros no tenemos que sacar el revólver para que alguien no nos declare santos. Nosotros ya somos santos. Ya somos santos. Entonces, ¿eso qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso, que el proceso de santificación no es el proceso para llegar a ser santo, no. El proceso de santificación no es el proceso para llegar a ser santo. El proceso de santificación es el proceso para aprender a ejercer la santidad. Es diferente. Yo tengo un hermano que él fue a la universidad, se metió 5 años en la universidad y se graduó de ingeniero electrónico. Le costó, todo lo que hay que estudiar para eso. Finalmente terminó su carrera, se hizo ingeniero electrónico, pero nunca ejerció su profesión. Terminó de misionero en la India, fue misionero por varios años en la India y luego en muchas otras partes. Finalmente hoy día es misionero en el norte de España. Así que es un ingeniero, recibió su diploma, ¿verdad? Fue de alguna manera, ¿verdad? Pronunciado ingeniero, pero nunca fue al trabajo, nunca ejerció. Hay muchos cristianos que nunca han ejercido lo que son. Son santos, pero todavía no están ejerciendo lo que son. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios primero nos declara lo que somos, ¿verdad? Primero nos da los indicativos y después nos da los imperativos. Es decir, primero nos hace lo que somos y después nos pide vivir de acuerdo a lo que ya Él nos ha hecho. Él nos pide vivir de acuerdo a lo que ya somos. Eso quiere decir que cada uno de nosotros ya es santo en tanto que el Espíritu de Dios reside en tu vida. Pero ahora tienes que aprender a ejercer. No basta con tener el título, ¿te das cuenta? No basta con tener el diploma que acredita que tú ya eres santo. Ahora tienes que comenzar a ejercer la vida de santo. Ahora tienes que comenzar a ejercitar,
a llevar eso a la vida práctica, a llevar eso a la vida cotidiana, a llevar eso a donde quiera que te consigas, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Tienes que aprender a ejercer lo que eres. Y Dios te ha hecho santo, entonces tienes que aprender a ejercer como santo. Ese es el llamado, esa es la vocación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si no, de lo contrario, nos puede pasar como la historia del águila que quería ser águila, ¿verdad? Esa es una historia muy conocida de algo que sucede por error, y una águila pequeñita, ¿verdad? Termina en un gallinero. Y entonces el águila va pasando el tiempo, y de tanto estar en el gallinero, el águila termina por creer que es gallina. Entonces imagínense, un águila con las proporciones, cuando esos animales extienden las alas, son más de 2 metros, con un pico, ¿verdad?, poderosísimo, con ojos para poder ver en una distancia impresionante, con unas garras fenomenales, pero se creía gallina. Y daba saltico y comía como las gallinas y picoteaba como las gallinas, y por la tarde solían cruzar el horizonte las águilas, y el águila miraba hacia arriba y decía: ¡ay! ¿Quién fuera águila para volar tan bonito? Era un águila que quería ser águila. ¿Cuántos cristianos hay por allí? Que no saben lo que son, que todavía no se han enterado de lo que son? Y por lo tanto, como no se han enterado de lo que son, todavía no tienen identidad de lo que son. Y mientras no tengan identidad de lo que son, no van a poder hacer lo que están llamados a hacer, porque no tienen conocimiento de lo que Dios ha declarado que son. Así que por lo tanto, nosotros como gente de fe, como la iglesia de Cristo, tenemos que tener pleno conocimiento de lo que somos. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que Dios ha dicho que somos? Mire, la identidad nuestra de cristianos, nosotros no la formamos caprichosamente. Nosotros no escogemos lo que queremos ser. No es como, ¿verdad?, muchos de estos libros de mejoramiento personal o profesional que le dicen a la gente: párese frente al espejo y dígase 100 veces soy bonito. Entonces la persona se para y dice 100 veces soy bonito. Mire, aunque usted diga soy bonito 1000 veces y usted es feo, no hay manera de cambiar eso. Porque la identidad no es lo que nosotros escogemos ser. Nuestra identidad es lo que Él dice que somos. Él dice que somos hijos, pues somos hijos. Él dice que somos coherederos, entonces somos coherederos. Él dice que somos santos, entonces somos santos. Nuestra identidad, Él es quien nos da identidad. Él es quien dice lo que nosotros somos. Y por lo tanto, la palabra dice que nosotros somos santos. A mí me llama la atención, ¿verdad? Pablo llama a los hermanos de Corinto, que eran un relajo esos hermanos, eran un carnaval de cosas lo que pasaba en esa iglesia. Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu, los llama los santos. No dice, pero Dios mío, los santos estos que eran unos perversos bandidos. Bueno, es que la cosa no está en lo que yo digo que soy, sino en lo que el papá dice que somos. Lo que nos corresponde es entonces aprender a ser santos. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos, obviamente, es ¿cómo aprendemos a ejercer lo que somos? ¿Cómo aprendemos a vivir consistentemente con nuestra identidad de santos? Pues ahí les voy a pedir que me acompañen a Levíticos. Vamos a leer una porción. En el capítulo 10 de Levíticos, acompáñenme por favor todos, abran la palabra en el libro de Levíticos capítulo 10 y vamos a leer los versos del 1 al 3. Y le voy a pedir al pastor René Álvarez que me ayude con esa lectura. La palabra del Señor dice así en Levítico capítulo 10, versos del 1 al 3.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Esta, hermanos, es palabra del Señor. Amén. Este texto nos va a ayudar a descubrir esto que nos estamos planteando esta mañana. El texto a mí me sacude. Después de leerlo, a mí personalmente me siento que hay algo raro ahí, hay algo que no me termina de cuadrar. No encaja, hay algo que no encaja bien allí. ¿Por qué? Porque estos dos muchachos que mueren calcinados, carbonizados delante del altar de Dios, estos dos muchachos habían sido escogidos, apartados exclusivamente para el servicio de Dios. ¿Y qué fue lo que dijimos al comienzo que era la santidad? No era que Dios nos apartaba para su uso exclusivo, y estos muchachos estaban apartados para el uso exclusivo de Dios. Entonces, ¿por qué se murieron? Todo parece encajar, pero hay algo que no encaja. Lo que no encaja es que si estos muchachos estaban reservados, apartados para el uso exclusivo de Dios, y eso era, ¿verdad?, aparentemente lo que estaban haciendo, bueno, entonces ¿cómo entonces les pasa lo que les pasó? Hay algo allí que está haciendo cortocircuito, hay algo allí que no está bien. Tenemos que entender esto, ¿verdad? Porque este texto nos habla de algo fatídico, ¿verdad? El altar de Dios se convierte en algo letal, y esto no nos encaja. No nos parece sensato esto. Hay algo que, ¿verdad? Bueno, eso es precisamente lo que necesitamos entender. Necesitamos entender en qué consiste entonces la santidad. ¿En qué consiste entonces eso de ser santo? Tenemos que analizarlo, tenemos que poner mucho cuidado en esto. Miren, estos muchachos eran hijos de Aarón, ¿verdad? Eran hijos de Aarón. Pero el hecho de ser hijos de Aarón no los salvó de la muerte. O sea, ahí tenemos el primer dato. La procedencia no es santidad. Es decir, no importa que nosotros vengamos de una casta o de una familia de pedigrí, o que mi papá sea el super santo, el super usado por Dios, o que yo venga de una familia, ¿verdad?, especial. Eso, en otras palabras, la santidad no se hereda. La santidad no la recibimos por herencia. Así que lo primero que tenemos que decir es que la santidad no tiene nada que ver con procedencia. Si usted viene de una familia espiritual o no, no determina, la santidad no está determinada por la procedencia. Eso es lo primero que vemos. Lo segundo, estos muchachos, los dos, habían sido escogidos y ordenados al ministerio sacerdotal. Es decir, los dos tenían la investidura de sacerdotes. Entonces ahí tenemos la segunda cosa. La santidad no tiene nada que ver entonces con mi posición o con mi función, porque igual se murieron. Así que eso nos hace entender que la santidad no tiene que ver con la procedencia, la santidad no tiene que ver con mi función o con mi posición. Tercero, estos muchachos hicieron todo según el protocolo que estaba establecido para estas cosas. Lo hicieron todo exactamente como marcaba el protocolo. Estaban vestidos como sacerdotes, estaban, ¿verdad?, con sus incensarios en la mano, estaban yendo por el rito, estaban yendo por el protocolo.
Y lo tercero que esto nos indica, ¿verdad? Porque igual se murieron, a pesar de que siguieron el protocolo, siguieron el manual que les había dado, que se había establecido, siguiendo el manual se murieron. La pregunta es, ¿por qué? Y esto nos enseña una tercera cosa. La santidad no está en las formas. La santidad no está en las formas. Cuarto, estos muchachos trajeron al Señor una ofrenda, pero la ofrenda que trajeron la trajeron creativamente, por iniciativa propia. Y lo cuarto que esto nos enseña entonces es que la santidad no tiene nada que ver con nuestra iniciativa personal. No tiene nada que ver con mi disposición personal, con mi creatividad. 4 cosas que tenemos que tener en mente muy importantes, decisivamente importantes. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste la santidad? Mire, esto es importante entenderlo. El fuego extraño no tenía nada que ver con mala química, ¿verdad? Porque el único incienso que se usaba en el templo era un incienso que Dios mismo había mandado hacer y por lo tanto era para el uso exclusivo de Dios. Ojo, todo lo de Dios es exclusivo. Dios dijo, ese es el único incienso que ustedes me van a presentar. Así que estos muchachos no llevaban ningún otro tipo de incienso. Era el único que estaba permitido y el único que se utilizaba dentro del tabernáculo. Así que no era un problema de química. El fuego extraño no era un problema de química. ¿Saben lo que consistía el fuego extraño? Cuando se mezclan 2 cosas que no se pueden aliar. 2 cosas que no pueden amalgamarse, 2 cosas que no tienen posibilidad de reconciliarse. ¿Sabe cuál fue el problema de estos muchachos? Que comenzaron a mezclar la voluntad humana con la voluntad divina. Si usted trata de unir las 2 cosas, no hace buena química. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad humana va en una dirección y la voluntad divina va en la otra. Nunca se encuentran, nunca coinciden. Lo humano y lo divino nunca coinciden. Por eso, cuando usted trata de forzar y hacer una síntesis, hacer una mezcla, lo que le termina saliendo es un batiburrillo que se produce fuego extraño. Y la consecuencia de eso es fatal. La consecuencia del fuego extraño es destructiva. Cada vez que nosotros queremos empeñarnos en nuestra caprichuda voluntad y queremos imponer nuestra voluntad, pero lo queremos hacer con la venia de Dios, con el favor divino. Mire, ¿sabe qué, mi querido? Usted está mezclando 2 cosas peligrosísimas. O usted hace su propia voluntad o usted hace la voluntad de Dios, pero no trate de hacer las 2 al mismo tiempo porque no va a caminar, no va a funcionar. Esa no es la manera como Dios hace sus cosas. Saúl trató de probarle a Samuel que él había hecho la voluntad de Dios y se empeñó, ¿verdad?, en decirle, no, es que yo he sido fiel, yo hice lo que Dios me dijo. Pero ¿qué es lo que hizo Saúl? Saúl hizo la voluntad de Dios a su manera. Y al mezclar su voluntad con la voluntad de Dios, produjo un fuego extraño. Se lo voy a resumir. La voluntad de Dios, la santidad a la que estamos llamados, consiste en una cosa muy simple. Consiste en una cosa muy simple. Nosotros nos hemos hecho una idea de la santidad y de quién es un santo y siempre nos imaginamos una persona con una aureola, ¿verdad?, en la cabeza. Nos imaginamos una persona que casi flota en el aire. Tenemos una visión como media mística, media esotérica de quién es un santo, ¿no? Una persona así como, ¿verdad?, que habla, que casi no se le oye, o que es, ¿verdad?, tan pacífico que parece la calma del mar. Es una cosa así como, mi querido, esa no es el concepto de santidad bíblico.
¿Quiere saber en qué consiste la santidad? ¿Quiere saber en qué consiste ser un santo de Dios, un hombre santo, una mujer santa de Dios? Consiste en hacer una sola voluntad. Consiste en hacer una sola voluntad. Consiste en hacer solo la voluntad de Él. Nosotros le hemos puesto mucho, hemos floreado mucho la cosa, ¿no? Lo hemos adornado tanto y está tan recamado que casi no se puede ver qué es lo que estamos decorando. Es decir, el marco termina por ser más grande que el cuadro y entonces le ponemos la vista al marco en vez de mirar al cuadro. Es decir, le hemos puesto tantas cositas, tanto ornamento a la santidad que no hemos entendido lo que realmente es la santidad. No, porque yo oro mucho, no porque yo ayuno, no porque yo hago esto y yo hago el otro. Esa no es la santidad. Esos son efectos colaterales de la santidad, pero eso no es la santidad. Usted se puede poner azul de tanto ayunar, usted se puede morir de inanición de tanto ayunar, y eso no significa que usted está viviendo en santidad. La santidad consiste en una sola cosa. ¿Tú lo obedeces a Él o tú no lo obedeces a Él? Si tú vives obedeciéndolo a Él, tú estás ejerciendo la santidad. Pero si tú insistes en hacer tu caprichosa voluntad, te estás obedeciendo a ti. Un carro no puede tener dos timones, dos volantes. Un carro no puede ser guiado por dos personas al mismo tiempo. Tu vida no puede ser guiada por dos personas al mismo tiempo. O es tu voluntad o es la voluntad de Dios, pero no las puedes mezclar. No las puedes mezclar. La santidad es cuando nosotros determinamos vivir haciendo la voluntad de Dios. Esa es la santidad bíblica. Cuando nosotros nos consagramos a un solo propósito. Nos consagramos al propósito de hacer lo que Él dice. Allí estamos completamente viviendo en la santidad de Dios. Miren, hubo un hombre poderosísimo que el Señor levantó a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX en los Estados Unidos. Un hombre que fue usado en el primer gran avivamiento que hubo en los Estados Unidos. Ese hombre se llamaba Jonathan Edwards. Y ese hombre, ¿verdad? En el poder de Dios, en el poder del Espíritu, predicaba un sermón que lo predicó muchísimas veces, pero mire, qué curioso, la historia de la iglesia dice que nunca, jamás, a pesar de que predicó ese sermón muchas veces, nunca lo pudo terminar de predicar. Porque ese sermón, que se llamaba, por cierto, Pecadores en las manos de un Dios furioso, así se llamaba el sermón. Pecadores en las manos de un Dios furioso. Y cuando este hombre comenzaba a predicar ese sermón y comenzaba a hablar del pecado y de la santidad, ¿sabe qué? La gente comenzaba a levantarse de las bancas y se venían para el altar. Y llegaba un momento que ya no podía seguir predicando porque no había nadie en las bancas. Toda la gente estaba tirada en el piso, en el altar. ¿Sabe cuál es la tragedia de la iglesia hoy, mi querido? ¿Sabe cuál es la tragedia de la iglesia hoy? Cuando él predicaba, la gente cambiaba de vida. Y la tragedia hoy es que cuando nosotros hablamos del pecado y de la santidad, la gente cambia, pero de iglesia. Esa es la tragedia de la iglesia hoy. Que cuando usted le habla de estas cosas a la gente, comienzan a decir: el pastor se volvió fanático. El pastor se pasó de estricto. Me voy a ir a una iglesia donde la cosa esté más relajada. Me voy a ir a una iglesia donde yo pueda vivir, donde le den espacio a mi caprichosa voluntad. Esa es la triste situación de la iglesia hoy. La iglesia no quiere oír ese mensaje.
Porque la Escritura sabe lo que dice la palabra, que la luz vino al mundo. Y los que estaban en tinieblas rechazaron a la luz, porque sus obras eran malas. El que vive en la tiniebla no quiere que le dé la luz, porque al darle la luz se van a descubrir todas sus malas obras. El que está en tinieblas quiere seguir en tinieblas para que la luz no lo delate, para que la luz no lo descubra. Es terrible la situación de la iglesia, pero mire, mi querido, la buena noticia es esta. La buena noticia es que el Espíritu Santo de Dios en nosotros nunca deja de insistir en lo mismo. El Espíritu Santo de Dios nunca deja de insistir en nuestro interior. Nunca deja de impelirnos, de insistir, de confrontarnos continuamente para traernos de vuelta a la vida que Dios ha escogido para nosotros. Para que el altar de Dios vuelva a agarrar fuego. Se encienda de nuevo el fuego en el altar de Dios. Esa es la buena noticia. El Espíritu que el Señor puso en tu vida va a insistir una y otra vez para traerte de vuelta al altar de Dios. Para traerte de vuelta al encuentro cara a cara con ese, que es nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Esa es la noticia maravillosa. El Espíritu no se da por vencido. El Espíritu insiste una y otra vez. Y el Espíritu ahora mismo está hablando a tu corazón. El Espíritu de Dios ahora mismo está hablando a tu conciencia. El Espíritu de Dios ahora mismo está hablando a tu mente. El Espíritu de Dios insiste una y otra vez. Déjenme terminar con una historia que me gusta mucho. Un niñito, tal vez de unos 12, 13 años, él usó el tiempo del descanso de la escuela, ¿verdad? Ese tiempo en que no hacía nada, no tenía que ir a la escuela, era su tiempo de vacaciones. Bueno, el chiquito se empeñó en fabricar un barco. Y buscó madera y comenzó a trabajar el barquito, a pulirlo, a cortarlo, a darle la forma. Algo bien lindo, o sea, gastó mucho tiempo, toda su inventiva la aplicó para poder hacer algo extraordinario, un barquito fuera de serie. Y le puso, ¿verdad?, las velas, le puso un ancla, bueno, precioso, lo pintó, lo decoró, tenía todos los accesorios, el barquito, una preciosura inmensa. Pero un día, llegó el día de probar el barquito y se lo llevó a un río cerca de su casa. Y lo puso a flotar allí y el barquito maravillosamente flotaba muy bien, pero la corriente del río se lo fue llevando y el chiquito se apuró, corría detrás, pero se le fue. El caso es que no lo vio jamás, no lo volvió a ver nunca más, porque la corriente del río, ¿verdad?, lo arrastró, se lo llevó. El chiquito regresó a su casa muy consternado, triste, ¿verdad?, abatido, porque ese barquito en el que había invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantos sueños, tantas ilusiones, el barquito se le fue, se le perdió. Unas semanas más tarde comenzaron las clases, la escuela, y el chiquito caminaba todos los días de su casa a la escuela. Y un día de esos, ¿verdad?, que el chiquito caminaba como siempre de su casa a la escuela, pasó frente a un comercio, a una tienda de regalos. Y cuando el chiquito mira así la vitrina de la tienda, se da cuenta que hay algo ahí familiar. Y comienza a detallarlo y comienza a verlo y se da cuenta que es su barquito. El barquito que él había hecho con sus propias manos. Estaba allí y lo estaban vendiendo y le tenían precio y todo puesto. Entonces él, ¿verdad?, en un momento de un arrebato de cólera, entra a la tienda y le dice: mire, señor, ese barquito que está ahí, ese es mío. Y el dueño de la tienda le dice: mira, es muy probable que sí, que sea tuyo, pero yo pagué por ese barquito, a mí no me lo regalaron, a mí me lo vinieron a traer aquí.
Y yo tuve que pagar por eso. Así que si tú lo quieres, la única manera que tienes que pagarme porque yo pagué por eso. Qué tremenda complicación. El chiquito ya no sabía entonces cómo resolver el asunto. Pero se le ocurrió algo. Se devolvió a su casa, partió el cochinito, comenzó a contar a ver cuánto. Y felizmente logró hacer la cantidad que el hombre le estaba pidiendo. Se regresó a la tienda y se trajo su barquito. Ese barquito le pertenecía 2 veces a ese niño. Le pertenecía porque lo había hecho con sus manos y le pertenecía porque lo había comprado. 2 veces le pertenecía. Mi querido, eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Nosotros le pertenecemos doblemente a Dios. Nosotros le pertenecemos 2 veces a Él, porque Él nos hizo, Él nos creó, pero Él también nos redimió en la cruz del Calvario. Así que nosotros somos propiedad de Él, le pertenecemos a Él, nadie puede arrebatarnos de las manos de Él, somos para siempre propiedad de Dios. Tenemos el sello del Espíritu que acredita que somos propiedad eterna de Dios. ¿Y sabe lo que eso significa? Que somos la porción de Dios. Lo que Dios se ha reservado para sí. Lo que Dios quiere que sea para su uso exclusivo. Tú y yo, mi querido, tú y yo somos para el uso exclusivo de Dios. Fuimos creados y fuimos redimidos para vivir en santidad. Que el Señor les bendiga.